Capítulo cuarto. Reunidos. Paul todavía no había dejado el bar. El sol estaba a punto de ponerse, así que el lugar estaba empezando a recibir más clientes que no eran miembros de mi equipo. Por otro lado, mucha de mi gente ya se había ido. No es que me importara mucho. Me plantaron en una mesa yo solo, tomando como un pez. Aparentemente, era obvio que no estaba de buen humor. Todo el mundo en el lugar me estaba dando un amplio margen. Hola. Te estaba buscando, amigo. Todos excepto el más reciente, al menos. Levanté la vista y me encontré cara a cara con un hombre sonriente. Era la primera vez que veía su fea cara en un año. Guis. ¿Dónde diablos has estado? Agresivo. Pareces incluso más irritable de lo normal, amigo mío. ¿Qué esperas? Chasqueando mi lengua en la irritación, me alcancé y me toqué la mejilla. Todavía palpitaba donde Rudeus me había golpeado antes. Tal vez debería haberme tragado mi orgullo y dejar que uno de nuestros curanderos me curara, ese maldito chico. Lo juro. El continente demoníaco puede ser duro, pero mi magia era más que suficiente para él, ¿eh? Bueno, bien por ti. Si fue tan fácil, ¿por qué no te tomaste un tiempo para buscar a tu madre? Pero al menos pude escuchar tu conferencia sobre las mejores formas de cocinar la carne de la gran tortuga. Si no hubiera tenido la idea de crear una olla usando la magia de la tierra, nos habríamos quedado atrapados comiendo trozos carbonizados y malolientes de esa cosa durante todo un año. ¿No había nada más que pudieras haber hecho con el tiempo que pasaste cazando ingredientes para un guiso de monstruos? ¡Ag! Maldita sea. Y luego, para colmo, tienes el descaro de acusarme a mí de ser infiel. Ni siquiera pensando en tocar a una mujer en el último año y medio, pequeño idiota engreído. No hiciste nada para ayudar, ¿y crees que tienes derecho a ponerte en mi caso? ¿O no lo sabías, Gran excusa. Si te hubieras molestado en mirar el mundo que te rodea, Zenith o Lilia podrían estar aquí con nosotros ahora mismo. ¿En serio? ¡Qué broma! Jijiji. Por lo que parece, supongo que aún no se han encontrado. Sonriendo para sí mismo por alguna razón poco clara, Guis ordenó una cosa u otra. Presumiblemente alcohol. El hombre era más bebedor que Taland, y Taland era un enano. Hey, Paul. Asegúrate de pasar por el gremio de aventureros mañana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque creo que te encontrarás con alguien interesante. ¿Alguien interesante? Guis aparentemente pensó que esta reunión mejoraría mi estado de ánimo. Dado el momento de su llegada, y con quien me encontraría hoy, no fue difícil adivinar a quién se refería. Estás hablando de Rudy. Haciendo un poco de puchero, el viejo mono se rascó la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Ya me he encontrado con él hoy. ¿No pareces particularmente feliz, si consideramos? ¿Tuviste una pelea o algo así? ¿Una pelea? Bueno, supongo que sí. Aunque apenas calificó como una. Maldita sea. Solo de pensarlo me duele la cara otra vez. ¿Qué pasó, Paul? Cuéntamelo todo. Guy se levantó y puso su silla a mi lado. Con esa cara amigable suya, el hombre siempre había tenido un talento para escuchar los problemas de la gente. No era la primera vez que metía la nariz en mis asuntos y me animaba a quejarme. Muy bien, mira esto. Me adelanté y le dije a Guis lo que pasó antes. Me había alegrado de ver a Rudeus, por supuesto. Pero sentí que no estábamos de acuerdo con la situación, así que le pregunté qué había estado haciendo hasta ahora. En ese momento empezó a hablar con alegría sobre su viaje a través del continente demoníaco. Cada palabra que salía de su boca era una fanfarronada sin sentido, así que le señalé que podría haber utilizado su tiempo de forma más productiva. Entonces se enojó conmigo. Se burló de que yo me acostaba por ahí. Perdí los estribos por completo. Y luego nos peleamos, y me pateó el trasero. El fin. Sí. Lo tengo. Guis había escuchado pacientemente toda la historia, asintiendo con la cabeza y lanzando algunos breves comentarios aquí y allá. Sentí que había estado simpatizando conmigo. Pero... Entonces, una vez que terminé de arreglar las cosas, me miró a los ojos y me dijo, bueno, parece que sus expectativas podrían haber sido un poco injustas, jefe. Le contesté, sonando como un completo idiota. ¿Injusto? ¿Cómo estaba siendo injusto? ¿Y con quién? ¿Crees una expectativa demasiado grande? ¿De Rudy? Quiero decir, piénsalo, viejo, continuó Guis mientras yo parpadeaba confundido. Claro, el chico es increíble. Nunca he visto a nadie que pudiera hacer hechizos sin una palabra de ese tipo. Y cuando lo vi yendo golpe por golpe con Zangalo del Norte, me dio escalofríos por la columna vertebral. Rudeus es el tipo de prodigio que se ve una vez al siglo. Sí, claro.
Rudeus era un prodigio. Era un genio. Siempre podía hacer cualquier cosa que se propusiera, incluso de niño. Durante un tiempo, tuve la impresión de que también tenía algunos defectos relativamente serios, pero, quiero decir, al final de su estancia en Roa, Philip estaba dispuesto a casar a su propia hija con él. Philip, el mismo tipo que hablaba mal de mí a mis espaldas. Sí, es cierto. Es increíble. Cuando solo tenía 5 años, él, pero al final del día, sigue siendo solo un niño. Sorprendido por la firme interrupción de Guis, me quedé en silencio. Rudeus sigue siendo un niño de 11 años, repitió lentamente, solo para que el punto se entendiera. Ni siquiera tú te escapaste de casa hasta los 12 años, ¿verdad? Sí, cualquiera más joven que eso sigue siendo solo un mocoso malcriado. ¿No es eso lo que siempre solías decir? Sí, de acuerdo, claro. ¿Y qué si lo hice? Vamos. Rudy ya es más fuerte que yo. Tenía algo de alcohol en mi sistema esta mañana. Sin embargo, aún teniendo eso en cuenta, era evidente que el niño había mejorado drásticamente. Yo podría haber estado borracho, pero también estaba haciendo todo lo posible. Me rebajé a usar la postura de 4 patas del estilo de Dios del Norte, e incluso rompí la espada silenciosa del estilo de Dios Espada. Pero mi espada solo cortó las bragas que llevaba en la cara. Rudy tampoco se tomaba la pelea en serio. El hecho de que ninguno de mi gente sufriera nada peor que unas pocas heridas menores era prueba suficiente de ello. Era difícil decir cómo había crecido como luchador desde la última vez que lo vi. Pero incluso a la edad de 7 años, era más inteligente que yo. Ahora era tanto más inteligente y fuerte que yo. Que era tan irrazonable como para esperar que lograra más de lo que yo podía. Entonces, su edad no tenía nada que ver con sus capacidades. Paul, ¿qué hacías cuando tenías 11 años? Como recordaba, pasé la mayor parte de ese año en casa entrenando con la espada y siendo regañado por mi viejo. Él encontró razones para quejarse de cada pequeña cosa que yo hacía, y aprovechó cada oportunidad que tuvo para golpearme. ¿Crees que podrías haber sobrevivido solo en el continente demoníaco en ese entonces? Te olvidas de un pequeño detalle, Guis. Rudy se encontró con un guardaespaldas demoníaco, ¿recuerdas? Este tipo habla humano, dios demonio y dios bestia, y es lo suficientemente fuerte como para derribar a un monstruo de primera categoría con una sola mano. Cualquiera podría haber regresado con un acompañante como ese. No, declaró Guis con confianza. No lo habrías logrado. No hay posibilidad. Aunque salieras ahora, no sobrevivirías por tu cuenta. No puedo decir que escuchar eso me haya puesto de buen humor. No ayudó que Guis todavía me sonriera desde el otro lado de la mesa. El hombre tenía una sonrisa seriamente irritante. Ah. ¿Bien? No prueba eso mi punto, entonces. Rudy hizo algo que yo no pude. Mi hijo es un prodigio. Ya se ha puesto de pie por sí mismo. No tengo nada más que enseñarle. Estuvo mal que esperara que usara esos talentos, Estoy realmente equivocado aquí. Sí, lo estás. Pero eso no es nada nuevo, ¿eh? Todavía sonriendo, Guy se detuvo un momento para beber la cerveza que le acaban de dar. Ah. Esa es la cosa. No se puede conseguir alcohol así en el gran bosque, ¿sabes, Guis? Bien, bien. No hay necesidad de gritar. Guis golpeó su taza de madera sobre la mesa y me miró a los ojos, su expresión repentinamente mucho más seria. Escucha, Paul. Nunca has estado en el continente demoníaco, ¿verdad? ¿Y qué? Era cierto. Nunca había tenido el placer de visitarlo. Quiero decir, había oído los rumores, por supuesto. Todo el mundo lo convirtió en un lugar peligroso donde te encontrabas con monstruos cada vez que salías a caminar, y tenías que comerlos para sobrevivir. Pero muchos monstruos sonaba como algo con lo que podía lidiar, honestamente. Bueno, es donde nací y me crié, ¿recuerdas? Y en mi opinión, todo el continente es una desgracia. ¿Sabes? Nunca hablaste realmente sobre el lugar, ahora que lo pienso. ¿Qué tiene de malo? En primer lugar, no hay carreteras adecuadas. Tienen carreteras entre los pueblos, por supuesto, pero no encontrarás nada como las seguras, lisas y libres de monstruos que tienen en Milis y en el continente central. Si viajas a cualquier parte, es mejor que esperes ser atacado por monstruos de rango C. O algo peor. De acuerdo, sabía que el lugar tenía muchos monstruos, pero ¿un rango C o peor? En el continente central, tendrías que adentrarte en un bosque para encontrar algo tan peligroso. Muchos de los monstruos de ese rango viajaban en grandes grupos, o tenían alguna habilidad especial letal. Siento que estás exagerando un poco, Guis, ¿no?
No te voy a contar ningún cuento ahora mismo, amigo. Así es como es el continente demoníaco. El lugar está lleno de monstruos desagradables. Guy se veían perfectamente serios, pero así era como usualmente se veía cuando te mentía. No iba a caer en su mentira esta vez. Ahora, digamos que dejamos a un niño en el medio de un lugar como ese. Es un chico muy talentoso, pero no tiene experiencia en combate en el mundo real. Correcto, sin experiencia en el mundo real, ¿eh? Parecía que estábamos hablando de Rudy otra vez. Ahora que lo pienso, nunca había oído que se metiera en ninguna batalla real antes. Pero aparentemente se las arregló para luchar contra algunos secuestradores en Roa, y Ghislaine pensó que podría ganarle si tenía suficiente distancia al principio. No conocía a ningún espadachín mejor que Ghislaine. Si ella no podía acercarse a él con seguridad, entonces probablemente no había 1000 personas en el planeta capaces de vencerlo en su rango ideal. Con respecto a esto, su falta de experiencia no me pareció tan importante. ¿Acaso Alex R. Kalman, el segundo dios del norte, no cortó una espada emperador en la primera batalla que libró? En este punto, un adulto aparece y se ofrece a ayudar al niño. Este tipo es un demonio, y uno muy fuerte, también. De hecho, es un súper. Seguro que has oído hablar de ellos, por supuesto. Para ser sincero, no estaba seguro de haberme creído esa parte de la historia. Por lo que había oído, solo quedaban un puñado de super, incluso en el continente demoníaco. El chico tiene a alguien que le ofrece ayuda cuando está en una situación desesperada. Este tipo está dispuesto a ayudarle a navegar por un lugar del que no sabe nada. Y los super son aterradores, por supuesto. No tienen idea de cómo podría reaccionar este tipo si se niega. Básicamente tendría que aceptar esa oferta, ¿verdad? Sí, probablemente. Pero a medida que pasan los días, el pequeño e inteligente Rudeus comienza a preguntarse, ¿por qué exactamente este tipo me está ayudando? Claro. Eso sonó como Rudeus. Puede que nunca se me haya ocurrido la pregunta, pero el chico siempre fue muy agudo en ese tipo de cosas. Sabía lo extrañamente perspicaz que era desde el día en que intervino para salvar a Lilia de la ira de Zenith. El problema es que no puede resolverlo. No sabe lo que este tipo realmente busca. Bueno, ¿cómo lo haría? Nunca puedes saber lo que un extraño está pensando realmente. Esa es la razón por la que los tipos como Guy se las arreglan para ganarse la vida. Este super está ayudando por ahora, pero podría fácilmente abandonarlos o traicionarles algún día, o eso cree Rudeus. Y es por eso que decide tratar de ponerse del lado bueno del tipo. No conozco ese plan, Guis. Tiene un super incluso un lado bueno. Bien, no te hagas el listo. Sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Rudeus decide apelar a las emociones de este tipo. Quiere hacerle sentir que son todos amigos. Eso explicaría por qué Rudy había pasado tanto tiempo ayudando a este tipo demonio. Y tenía sentido, en realidad. No solo estaba anotando puntos de ventaja con su protector, sino que también tenía la oportunidad de desarrollar sus propias habilidades como aventurero en caso de que necesitara confiar en ellas más adelante. Tuve que admitir que eso sonaba racional. Probablemente era el camino más seguro que podía haber elegido. El chico tenía una buena cabeza sobre sus hombros, ¿no es así? TCH. Uno pensaría que un chico tan inteligente podría haber encontrado algo de tiempo para mirar alrededor un poco. También, Gis levantaron una mano y extendieron sus dedos. Está en una tierra desconocida, dijo, doblando uno hacia abajo. Está en su primera aventura. No importa lo inteligente que sea, todo esto es nuevo para él. Necesita aprender lo básico rápido, antes de que alguien se aproveche de él. Está tratando de mantener contento a un demonio que podría traicionarlo en cualquier momento. Y tiene una pequeña amiga detrás de él a la que necesita proteger. Cuando terminó este recital, Guy se había quedado sin dedos. Con un pequeño encogimiento de hombros, pasó a su argumento final. Si también hubiera logrado recorrer el continente en busca de otras personas que se hubieran teletransportado, bueno, eso solo lo convertiría en sobrehumano. En serio, estaría listo para darle al chico un lugar en los 7 grandes poderes. Los 7 grandes poderes, ¿eh? Eso me trajo algunos recuerdos. En aquellos tiempos, soñaba con ganarme esa clase de fama. Aún así, sentí que Rudy tenía el talento para estar en esa lista algún día. Y no creía que eso era solo mi orgullo paternal hablando. El chico se hubiera matado trabajando hasta la muerte solo por intentarlo. Sé que Rudeus es un prodigio, pero los seres humanos tienen sus límites, amigo. Especialmente cuando todavía son niños. Bien, mira, intervine. Si fue tan difícil, porque hizo que todo pareciera una gran y divertida aventura.
Sonaba como uno de esos mocosos ricos malcriados que hurgan en el primer piso de un laberinto solo para tener algo de lo que puedan presumir. Si el viaje hubiera sido tan duro para Rudy, no lo habría descrito tan alegremente. En cambio, me habría hablado de las partes más duras y dolorosas. Pero ni siquiera había mencionado los baches en el camino. ¿Por qué? Porque no quería preocuparte, obviamente. Gruñí, de alguna manera sonando aún más estúpido que antes. ¿Por qué demonios se preocuparía por mí? ¿Soy tan fracasado como padre? Sí, más o menos, TCH. Claro, supongo que tienes razón. Soy un hombrecito débil que se ahoga en la bebida por razones idiotas. Supongo que nuestro pequeño prodigio sentiría una gran lástima al verme. Odio tener que decirte esto, Paul, pero no hace falta ser un prodigio para compadecerte ahora mismo, dijo Guis, dejando escapar un suspiro. Sé que no puedes ver tu propia cara, así que déjame decirte algo. Te ves terrible, amigo. Sí. ¿Terrible como para ganarme la simpatía de mi propio hijo? Sí. Si entrara ahora mismo, no creo que ustedes terminaran peleando. Probablemente se sentiría demasiado mal para que dijeras algo. Alcancé y me toqué la cara. La barba que no me había molestado en afeitar durante varios días raspó audiblemente contra mis dedos. Mira, Paul. Déjame repetirlo aquí, dijo Guis, con un tono repentinamente firme. Esperabas demasiado de tu hijo. ¿Fue realmente tan poco razonable de mi parte esperar más? Rudy podía hacer cualquier cosa que se propusiera, desde que era pequeño. Todo lo que yo hice fue interponerme en su camino con mis torpes intentos de ser padre. Nunca me necesitó realmente. Dime algo. ¿Por qué no puedes estar feliz de que haya llegado hasta aquí? ¿Realmente importa qué tipo de viaje tuvo el niño? Digamos que realmente fue un crucero sin preocupaciones, y que pasó cada minuto del mismo besándose con su pequeña novia. ¿Y qué? Está aquí ahora, y está a salvo. ¿No es eso algo que vale la pena celebrar? Por supuesto que lo fue. Y yo era feliz al principio. ¿Hubieras preferido que tu hijo volviera con los ojos hundidos y con un miembro o dos? Demonios, había una gran posibilidad de que te reunieras con un cadáver. O espera, mi error. Si hubiera muerto en el continente demoníaco, no habría quedado ni un cuerpo para que lo encontraras. Rudy. ¿Un cadáver? Lo he visto sano y lleno de vida esta tarde, así que era imposible imaginarlo ahora mismo. Pero hace unos días, no me había imaginado ese escenario exacto mientras me revolcaba en la desesperación. Dios, ese chico cagón. Después de ese largo y duro viaje, finalmente encontró a su querido padre otra vez, pero el tipo resultó ser una escoria borracha. Si yo fuera él, hubiera cortado cabos en el acto. ¿O bien? Ahora se estaba poniendo todo teatral. Entiendo el mensaje, Guis. No te equivocas, de acuerdo. Pero hay una cosa que todavía no entiendo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Por qué Rudy no sabía lo que le pasó a Buenavilac? Estoy seguro de que tenía un mensaje esperándole en el Puerto Sant. Guis abrió la boca como para explicar, luego puso una ligera mueca y dejó que se cerrase. Reconocí esa expresión. Significaba que estaba escondiendo algo. No lo sé. Probablemente tuvo mala suerte y no se dio cuenta. Espera, ¿dónde encontraste exactamente a Rudy, de todos modos? Asumí que te lo encontraste en el puerto de Sant. No sabía dónde habían estado Guis durante el último año, pero Rudeus había llegado a Milis desde el norte, y el puerto de Sant era la única ciudad en esa dirección lo suficientemente grande para que Guis prosperase de verdad. Definitivamente le dejé un mensaje a Rudy en esa ciudad. Y además de eso, teníamos miembros de nuestro escuadrón asignados allí. Su trabajo era recoger información de cualquier viajero que cruzara desde el continente demoníaco. Si el chico fuera un aventurero ahora, obviamente se habría detenido en el gremio, ¿verdad? Conocí a Rudeus en el pueblo del clan Doldia, en realidad. Eso fue una verdadera sorpresa, déjame decirte. Se las arregló para que lo encerraran desnudo en una celda con cargos de asalto a su bestia sagrada. ¿Desnudo? ¿En una cárcel Bestfolk? ¿Hablas en serio? Me enteré de esto por Ghislaine. Para los miembros de la tribu Doldia, el hecho de ser desnudados, encadenados en una celda y rociados con agua helada era la mayor de todas las humillaciones. Casi nunca sometían a los forasteros a ese tratamiento, pero cuando lo hacían, generalmente terminaba con la muerte del prisionero. Una vez le tiré un poco de agua a Ghislaine en broma, y ella me miró como si yo hubiera matado a sus padres. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué? ¿No te dijo Rudeus sobre todo eso? Todo lo que escuché fue la parte en la que viajó por el continente demoníaco. ¿Por qué no me dijo? Porque nunca vio el mensaje que le dejé en el puerto de Sant. Eso era muy importante. Oh, claro. Nunca le había preguntado. Maldita sea.
¿Por qué tuve que ser tan irritable? Necesitaba calmarme y pensarlo bien. Rudy era un chico listo, pero de alguna manera no había visto mi mensaje, o incluso no se había enterado de la situación. Si hubiera pasado algún tiempo en el puerto de Sant, se habría encontrado con ese tipo de información sin siquiera intentarlo. En otras palabras, debe haberse mezclado en algo en el momento en que llegó allí, algo que le hizo ser transportado por la tribu Doldia. Lo que sea que haya sido, debe haber sido un incidente mayor. Algunos de los habitantes de Puerto Sant deberían regresar en 2 o 3 días para hacer su informe regular, pero tal vez algo grande se ha ido al norte. Bueno, yo mismo no conozco todos los detalles, dijo Guis. Pero estaba con el Mildet en el gran bosque cuando me enteré de un rumor de que los Doldi habían encerrado a un niño humano. ¿HM? Espera un segundo. ¿Dónde estabas, el Mildet? No era una tribu de Westfolk, eran los que tenían orejas de conejo, ¿verdad? En el pueblo Mildet. Es donde vive su jefe, así que es bastante grande, pero... La explicación de Guis fue dolorosamente larga y molesta. Honestamente, estuve tentado de cortarle el paso. Pero me perdí información importante al impacientarme con Rudy antes. Y aunque rara vez aprendía de mis errores, no era tan estúpido como para meter la pata exactamente de la misma manera 2 veces en un mismo día. Eventualmente, el cuento de Guis llegó a su fin. Traté de resumir lo que me había dicho. Así que, básicamente, estabas yendo a todas las tribus del Gran Bosque y convenciéndolas de enviar a los humanos perdidos que encontraran a Millisión. Así es. Jeje. Siéntete libre de bañarme en gratitud. Sí, te debo una grande, eso probablemente explicaba el constante flujo de refugiados de la zona del Gran Bosque que venían a pedirme ayuda. Bueno, de todas formas. Cuando oí hablar de este niño humano, algo hizo clic, así que corrí hacia él. No es por presumir ni nada, pero soy un hombre con muchas conexiones, ¿sí? Sucede que incluso conozco a un par de personas en el pueblo de Doldia. Conseguí que uno de sus guerreros, buen amigo mío, me metiera en la misma celda que el chico. Espera un segundo. ¿Por qué necesitarías entrar ahí con él? Para poder ayudarlo a escapar, si lo peor llegara a suceder. Es mucho más fácil escapar de una prisión de Westfold que entrar en una. Estaba familiarizado con el talento de Guis para escapar de las prisiones. Siempre que se encerraba por hacer algún tipo de estafa, volvía a aparecer muy pronto como si nada hubiera pasado. De todas formas, asumía que encontraría al chico acurrucado en una ola sollozando. ¿Sabes? Pero en vez de eso, ¿qué ha pasado? ¿Estaba bien? Estaba holgazaneando casualmente desnudo, viejo. Y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: bienvenido al destino final de la vida. ¿Cómo se supone que iba a responder a eso? Guis tuvo que detenerse por un momento para reírse a carcajadas de su propia historia. Esto no suena como un asunto de risa, amigo. Fue muy divertido, sin embargo. Pude ver enseguida que tenía que ser tu hijo, Paul. No entendí qué tenía de gracioso. O cómo lo había descubierto tan rápidamente. Era exactamente como el viejo tú, amigo, continuó Guis. Ridículamente arrogante, listo para mandar a un completo desconocido. Una vez, estaba tratando de coquetear con una chica Westfolk, ¿verdad? Ella lo miró con desprecio y le dijo: puedo leer tu citación, pero él siguió mirándola con los ojos de todos modos. Ese chico es tu hijo, de acuerdo. En este punto, el hombre se separó para otro ataque de risa. Me moví incómodamente en mi asiento, recordando algunas indiscreciones juveniles mías. Sin embargo, me llevó un poco más de tiempo estar completamente seguro, dijo Guis, deteniéndose para escurrir una segunda taza de cerveza. Pero sí, así es la cosa. Difícilmente se puede culpar al chico por no haber entendido tu mensaje. Por lo que parece, no pasó ningún tiempo en el puerto de Sant. ¿HM? Espera, Guis. Estuviste encerrado en la misma celda, ¿no? Entonces, no podría haber explicado todo. De todas formas, dijo rápidamente Guis, levantándose de su asiento. Estoy seguro de que habrá un poco de incomodidad familiar, pero hazle un favor a tu viejo amigo Guis y ve a reconciliarte con el chico, ¿de acuerdo? Hey, espera. Todavía tengo más para... Oh, claro. Se me olvidó antes, pero parece que Linalice y compañía se dirigieron al continente demoníaco por ti. La gente decía que una dama alfa había ordeñado a la mitad de los hombres de Puerto Sant, y ambos sabemos lo que eso significa. ¿Qué? ¿En serio? Pensé que Linalice me odiaba aún más que los demás, francamente. Jeje. Cuando todo está dicho y hecho, no te odian tanto como dejan ver. Con eso, Guy salió del bar. No había pagado sus bebidas, por supuesto. Nunca lo había hecho.
Pero esta vez, no me importaba pagar su cuenta. En cualquier caso, había bebido más que suficiente por un día. Ya era hora de que me fuera a dormir, tendría que ir a hablar con Rudy pronto. Tal vez incluso mañana. No más alcohol esta noche, amigo, dijo Guis, que había metido la cabeza en la puerta. Vas a ir a la posada de la luz del amanecer mañana sobrio, ¿entendido? Sí, sí. Ya lo sé. Con un suspiro de irritación, dejé mi taza de cerveza. Ahora que lo pienso, sin embargo, había estado exagerando últimamente. ¿Por qué seguía ahogándome en esta mierda? Todavía tenía muchas otras cosas que necesitaba hacer. Capitán Paul ha terminado de hablar con su amigo. Mientras daba vueltas a las cosas en mi cabeza, una mujer se acercó vacilante a mi mesa. Había una expresión de disculpa en su cara. Mi cabeza no estaba lo suficientemente clara como para reconocerla al principio, pero después de estudiar su cara durante unos segundos, me di cuenta de que era Viera, una de las integrantes de mi equipo. ¿Qué te pasa, chica? ¿Te apetece ponerte algo modesto por una vez? Bueno, sí. Con un asentimiento ambiguo, Viera se sentó en el asiento que Guis acaba de dejar libre hace un minuto. Por alguna razón, no llevaba su habitual atuendo provocativo esta noche. Se había cambiado a un traje perfectamente normal y corriente que la hacía parecer más una chica de ciudad. Me preocupaba el hecho de que lo que pasó antes con su hijo pudiera ser mi culpa, señor. ¿Qué? ¿Por qué piensas eso? Bueno, parece que, la forma en que me he visto podría haber causado que malinterpretara la naturaleza de nuestra relación. Eso no tiene nada que ver. El pequeño rufián miró el tamaño de tu pecho y sacó sus propias conclusiones. Había una razón por la que Viera se vestía como lo hacía. La mujer había sido una aventurera común y corriente en Fitoa, pero el incidente del desplazamiento la había dejado varada en el continente de Mili sin ningún equipo. Rápidamente fue capturada por una banda de bandidos que la trataron como su juguete. Era el tipo de pesadilla que dejaría a la mayoría de la gente destrozada, pero ella se las había arreglado para dejarla atrás por pura fuerza de voluntad. Sin embargo, también habíamos acogido a una chica que no se había recuperado tan rápidamente, su hermana Sierra. Incluso ahora, Sierra temblaba incontrolablemente cada vez que un hombre la miraba. Y teníamos varios casos similares en nuestro equipo. Con el fin de protegerlos de una tensión no deseada, Viera había comenzado a usar una armadura deliberadamente ligera para atraer los ojos masculinos hacia ella. También era la integrante de nuestra escuadra más hábil para reconfortar y cuidar a las mujeres que habían sido sometidas a ese tipo de trauma. Como hombre que no tiene forma de entender ese tipo de dolor específico, la consideraba una parte indispensable del equipo. No teníamos una relación sexual, por supuesto. La idea era ridícula. No fue tu culpa. Queda claro. Sí, señor. Todavía con aspecto un poco abatido, Viera se levantó y regresó arrastrando los pies a la mesa donde estaban sentadas las otras chicas. Mirando alrededor de la habitación un poco más cuidadosamente que antes, noté que más de unas cuantas personas me miraban con evidente preocupación en sus ojos. Oh, por el amor de Dios. No me miren así, idiotas. Me reconciliaré con él mañana, de acuerdo. Empujé mi silla, me levanté y salí del bar. Cuando volví a mi habitación en la posada, encontré a Norn ya dormida. Me serví un vaso de agua de la jarra en nuestra mesa y rápidamente me lo bebí todo. El líquido tibio se abrió paso hasta mi agitado estómago. Pude sentir que poco a poco me ponía sobrio. Siempre había tenido una alta tolerancia al alcohol, me emborrachaba cuando bebía mucho, pero los efectos nunca parecían durar demasiado. A medida que la niebla en mi cabeza comenzó a despejarse lentamente, miré a mi hija, que estaba acurrucada en la cama agarrando su manta, y la acaricié suavemente en la cabeza. Sentí lástima por Norn. De verdad que sí. Con un padre como yo, ella tenía que tener muchas quejas, pero siempre las guardaba para sí misma y hacía todo lo posible por sonreír. Si alguna vez la perdiera, no tendría fuerzas para seguir viviendo. Papi, Norn se movió un poco en la cama. No parecía que lo hubiera despertado, probablemente solo estaba hablando en sueños. Norn no era como Rudy. Era una niña normal. Tenía que mantenerla a salvo. De repente, se me ocurrió un pensamiento extraño. Si Rudy hubiera sido un niño normal, también, no estaría durmiendo en esta habitación con Norn ahora mismo. Se habría quedado en casa con nosotros en lugar de irse a ser un tutor. Y en el momento del desastre, podría haber estado tirando de mi manga, preguntando si podía abrazar a Norn también. Si Rudy hubiera sido un niño normal de 11 años, ¿no lo miraría de la misma manera que miraba a Norn? Como alguien a quien necesitaba proteger. Me temblaban las piernas debajo de mí. Finalmente entendí por qué Guis me había dicho todavía es un niño.
¿Qué diferencia había si Rudy era ordinario o no? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Y si no hubiera sido un genio? ¿Le habría hablado así? Si no hubiera vuelto a mí después de ir a una aventura, sin saber nada de lo que había ocurrido, ¿le habría dicho que esperaba más? Una vez que empecé a pensar en eso, no pude dormirme. Ni siquiera quería acostarme en la cama. Salí de nuestra posada, encontré un cubo de fuego lleno de agua afuera, y tiré una jarra entera sobre mi cabeza. Y entonces, recordando la mirada en la cara de Rudy al salir del bar, me agaché y vomité. Refresca la memoria, Paul. ¿Quién fue el que lastimó tanto al chico? Mirando hacia abajo en ese cubo de fuego, vi la cara de un completo idiota. Quienquiera que fuera este idiota, obviamente era el último hombre en el mundo que tenía algo que hacer llamándose a sí mismo padre. Ah, mierda. Esto podría ser difícil. Si estuviera en los zapatos de tu hijo, cortaría los lazos sin pensarlo 2 veces. Rudeus. A la mañana siguiente, me senté a desayunar de un humor relativamente decente. Acabamos de ir al bar que estaba al lado de la posada. La comida en Millition era definitivamente sabrosa. Nuestras comidas habían ido mejorando a medida que viajábamos hacia ella desde el Gran Bosque. Esta mañana, teníamos pan recién horneado, una especie de sopa clara de sabor ligero, una simple ensalada de vegetales y rebanadas gruesas de tocino. No está nada mal, aunque no había comido nada anoche, aparentemente la cena aquí vino con un verdadero postre. Era un tipo específico de gelatina dulce que era muy popular entre los jóvenes aventureros últimamente, habiendo ganado una mención en una reciente balada popular sobre las aventuras de un joven mago. Eso era algo que esperaba, al menos. Siempre es bueno tener algo de comida decente en tu vientre. Tener hambre te irrita. Estar irritado arruina tu apetito. Y un apetito arruinado solo te da más hambre. Ese es un clásico círculo vicioso. Es suficiente para hacer que un androide se ponga de mal humor. Vamos, entra. Mientras reflexionaba sobre estos asuntos mientras tomaba una bebida parecida al café después de la comida, el barman dirigió su atención a la entrada. Un hombre cansado y pálido estaba en la entrada. Cuando vi su cara, me estremecí por reflejo. Miró alrededor del lugar por un momento, y luego me vio. En ese momento, todas las emociones que había experimentado ayer volvieron a la superficie. Aunque no me había dicho ni una palabra, me encontré desviando la mirada hacia el suelo. Solo por mi reacción, las 2 personas con las que estaba sentada parecían darse cuenta de quién era el hombre de la entrada. Ruiger frunció el ceño, Eris pateó su silla hacia atrás y se puso en pie. ¿Quién se supone que eres? El hombre comenzó a caminar hacia nosotros, pero Eris se había plantado directamente en su camino. Con los brazos cruzados, los pies bien separados y la barbilla levantada, miró al hombre severamente, a pesar de que era 2 cabezas más alto que ella. Soy Paul Greyrat, su padre. Ya lo sé. Mientras yo miraba a la espalda de Eris, Paul hablaba por encima de su cabeza con una voz irónica y divertida. ¿Qué pasa, Rudy? ¿Te escondes detrás de las chicas ahora? Qué pequeño playboy. Algo en esas palabras, o tal vez su tono, me alivió un poco. Me recordó la forma en que solía burlarse de mí en el pasado. Esos eran buenos recuerdos. Decidí que Paul estaba tratando de cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. Después de todo, se había esforzado mucho por encontrarme aquí a primera hora de la mañana. Estaba lo suficientemente calmada como para al menos intentar tener una conversación. Rudeus no se esconde detrás de mí. Yo lo estoy escondiendo a él. De su fracasado padre. Golpeándose las manos con los puños, Eris tembló con furia. Parecía que estaba lista para golpear la barbilla de Paul. Eché un vistazo a Ruiger. Aparentemente sintiendo lo que yo quería, agarró a Eris por el cuello y la levantó del suelo. «Hey. Déjame ir, Ruiger. Deberíamos dejarlos a los 2 solos. Viste a Rudeus anoche, ¿verdad? Ese hombre no tiene derecho a llamarse a sí mismo padre. No seas tan duro con él. La mayoría de los padres están lejos de ser perfectos». Ruiger se dirigió a la salida, llevando una Eris luchadora con él. Pero al pasar junto a Paul, se detuvo por un momento. Usted tiene todo el derecho para decir su parte. Pero la única razón por la que puede es que su hijo todavía está vivo. Sí, las palabras de Ruiger tuvieron un gran peso. Parecía considerarse el mayor fracasado del mundo como padre. Tal vez sentía algo de simpatía por un compañero que metió la pata. No deberías dar órdenes a la gente mediante una sacudida de tu barbilla, Rudy. Lo has entendido todo mal, padre, protesté. Eso fue puro contacto visual. Mi barbilla ni siquiera estaba involucrada. No estoy seguro de que eso marque realmente la diferencia, dijo Paul, sentándose al otro lado de la mesa frente a mí. Entonces, ¿era ese el demonio del que me hablabas ayer? Sí.
Es Ruiger de la tribu de los super, ¿eh? Parece un tipo bastante amistoso. Supongo que los rumores deben haber sido un poco exagerados. No le tienes miedo ni nada, no seas estúpido. Es el hombre que salvó a mi hijo. Ayer no parecía pensar así, pero probablemente no sería muy útil señalarlo. Ahora bien, así que de todas formas. ¿Puedo preguntar por qué estás aquí? Mi voz se puso más tiesa de lo que pretendía, y Paul se estremeció en su asiento. Bueno, quería decir que lo siento. ¿Por qué? Todo lo que pasó ayer. No hay necesidad de disculparse. Fue útil que estuviera dispuesto a hacerlo, pero después de una buena noche de sueño en el pecho de Eris, estaba listo para reconocer los errores que había cometido. Para ser honesto, yo realmente estaba jugando hasta ahora. Las cosas habían sido un poco arriesgadas al principio, es cierto. Pero la mayor parte de nuestro viaje había transcurrido sin problemas, y yo había encontrado mucho tiempo para permitirme varias perversiones. El hecho de que nunca llegara a reunir información sobre la región de Fito fue, sin duda, un fracaso por mi parte. Nunca tuve la oportunidad de husmear en el Puerto Sant, pero habíamos pasado un tiempo decente en el Puerto Viento. Podría haber encontrado allí algún tipo de agente de información y haber aprendido más sobre la calamidad. No investigué algo que realmente debería haber hecho. Eso fue descuidado y desconsiderado de mi parte. Es comprensible que estuvieras enojado conmigo, padre. También lo siento, no puedo imaginar lo agitadas que deben haber sido las cosas para usted. Toda la región de Fito había sido desplazada, y nuestra familia se dispersó por el viento. Cuando pensé en cómo se debió sentir Paul en los días y semanas siguientes, no pude culparlo por su dura actitud. Yo había estado viajando en una burbuja de despiste, felizmente ignorante de la tragedia en curso a mi alrededor. No hables así, Rudy. Sé que debes haber pasado un mal rato ahí fuera, también. No, eso no es cierto en absoluto. Honestamente fue pan comido. Ruiger había estado ahí para mí, después de todo. Después de nuestro accidentado comienzo en Ricarizu, las cosas habían ido relativamente bien. Nuestro guardaespaldas se aseguró de que los monstruos nunca nos emboscaran. Había cazado nuestra cena sin que se lo pidieran, e incluso intervino cuando Eris y yo nos peleamos. Para mí, al menos, el viaje había sido virtualmente libre de estrés. La palabra, caminata del pastel, sonaba más o menos bien, ¿o sí? Un pedazo de pastel, ¿eh? No sabía lo que Paul estaba pensando en ese momento, por supuesto. Pero por alguna razón, su voz temblaba ligeramente. Me siento mal por no haber visto nunca su mensaje, por cierto. ¿De qué se trataba? Acabo de decir que estoy bien, y te pedí que buscaras en la parte norte del continente central, ya veo. Bueno, puedo ir allí a mirar alrededor una vez que deje a Eris de regreso en la región de Fitoa. ¿Por qué estaba hablando como un robot? Todo lo que dije en este momento sonaba extrañamente tenso. Casi se sentía como si estuviera ansioso. ¿Pero por qué lo estaría? Había perdonado a Paul, y él me había perdonado a mí. Las cosas definitivamente no eran las mismas que antes, pero esta era una situación de emergencia, ¿verdad? Y todo el mundo se pone tenso en una emergencia. Claro. Eso tenía sentido. Dejando eso de lado por ahora, podría entrar en un poco más de detalle sobre la situación actual en la región de Fitoa. Sí, claro. La voz de Paul era tan rígida como la mía y temblaba ligeramente cada vez que hablaba. ¿También estaba nervioso? No, no. Debería intentar averiguar mi propio comportamiento primero. Había algo realmente extraño en esto, no podía actuar como lo hacía normalmente. ¿Cómo había hablado con Paul antes de esto? Solíamos ser bastante informales el uno con el otro, ¿no? Veamos. ¿Por dónde empiezo? Con su voz todavía tensa, Paul me dio un resumen completo de lo que había sucedido en Fitoa mientras yo no estaba. Cada edificio de la región había desaparecido, y cada residente había sido teletransportado a algún rincón al azar del planeta. Muchas muertes ya habían sido confirmadas, y muchas más personas seguían desaparecidas. Paul describió cómo había reclutado voluntarios para el escuadrón de búsqueda y rescate y los había moldeado en una organización funcional. Había escogido basar sus operaciones en Millisión porque era la sede del gremio de aventureros y un buen punto central desde el que reunir información. El escuadrón tenía otra base de operaciones en la capital del reino de Asura, y el antiguo mayordomo Alphans dirigía las cosas allí. Alphans era también el líder general de la organización, y proporcionaba activamente ayuda a los refugiados que habían regresado a la región de Fitoa. Paul también me explicó que me había dejado mensajes en ciudades de todo el mundo. Esperaba que pudiéramos separarnos y buscar por separado a los miembros desaparecidos de nuestra familia. Como el mayor y más independiente de sus hijos, probablemente había sido mi responsabilidad ayudar. Todavía era un niño,
Sí, pero tenía la mente de un adulto. Si hubiera visto el mensaje de Paul, me habría incitado a la acción. Zenith, Lilia y Aisa estaban todos desaparecidos. Y era muy posible que yo hubiera pasado por alguna de ellas en algún lugar del continente demoníaco. Eso era un hecho, y era suficiente para que me arrepintiera de todo lo que había hecho allí. Tenía tanta prisa que rara vez nos quedábamos en un solo pueblo por más de unos pocos días. Norn estaba bien, sin embargo. Sí, tuvimos suerte allí. Ella me estaba tocando cuando sucedió. Según Paul, así es como la magia de la teletransportación funcionaba en general. Si estabas en contacto físico con alguien cuando te golpeaba, serías enviado a tu destino juntos. ¿Lo está tomando bien? Sí. Al principio parecía un poco incómoda por mudarse a un lugar tan desconocido, pero ahora es básicamente la mascota del equipo. ¿En serio? Es bueno escucharlo. Al menos Norn estaba a salvo y feliz. Ese fue definitivamente el único resquicio de esperanza en todo este feo desastre. Era algo que valía la pena celebrar, seguro. Pero por alguna razón, todavía me sentía un poco triste. Nuestra conversación se detuvo. Esto se sintió extrañamente incómodo. Paul y yo no éramos así antes, ¿verdad? ¿Qué pasó con la forma en que solíamos hacer bromas y bromear entre nosotros? Muy peculiar. Después de un tiempo, Paul dijo una cosa u otra, pero no pude obtener mucha respuesta. Mis respuestas fueron cada vez más breves y desganadas. En algún momento, todos los demás clientes se habían ido filtrando del bar. En poco tiempo, probablemente nos pedirían que nos fuéramos para que pudieran prepararse para la hora pico del almuerzo. Supongo que Paul también se dio cuenta de eso. Pasó a nuestro último gran tema. ¿Qué planeas hacer ahora, Rudy? En primer lugar, voy a llevar a Eris de regreso a la región de Fitoa. No queda mucho en Fitoa, ¿sabes? Lo sé. Pero aún así vamos a ir. Aunque Philip, Souros y Ghislaine seguían desaparecidos y probablemente no encontraríamos ninguna cara conocida esperándonos, teníamos que irnos. Volver allí siempre había sido nuestro objetivo, después de todo. Seguiríamos adelante con nuestro objetivo inicial. Y una vez que llegáramos a Fitoa, podríamos ser testigos de su estado con nuestros propios ojos. Después de eso, podría dirigirme a buscar en la parte norte del continente central, o incluso pedirle a Ruiger que me ayudara a volver al continente demoníaco. Demonios, incluso podría intentar dirigirme al continente Vegarit. Conocía el idioma, más o menos. Después de eso, empezaré a buscar en otras partes del mundo. Está bien. Con eso, la conversación se agotó de nuevo. No tenía ni idea de qué más había que decir, aquí. En este punto, el barman golpeó abruptamente 2 tazas de madera delante de nosotros. 10 barriles de vapor se elevaron suavemente del líquido que había en su interior. Eso va por cuenta de la casa. Oh. Gracias. Ahora que lo pienso, mi garganta estaba dolorosamente seca. Una vez que me di cuenta de eso, también noté algunas otras cosas. Había estado apretando las manos con fuerza, mis palmas estaban húmedas de sudor. Mi espalda y mis axilas también se sentían extrañamente frías. Y mis patas delanteras estaban pegadas a mi frente. Hey, chico. No voy a fingir que sé lo que está pasando aquí, pero... al menos mira al tipo a la cara. Solo cuando escuché esas palabras me di cuenta. He estado evitando la mirada de Paul todo este tiempo. Después de desviar mi mirada cuando entró, no lo había vuelto a mirar a la cara. Ni siquiera una vez, bebiendo con ansiedad, miré a mi padre. Su cara estaba llena de incertidumbre y angustia. Parecía un hombre al borde de las lágrimas. ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué cara?, dijo Paul, sonriendo débilmente. Con su expresión apática y sus mejillas huecas, parecía una persona completamente diferente del hombre que había conocido antes. Pero por alguna razón, sentí que había visto una cara muy similar en algún lugar antes. ¿Dónde fue eso? Tuve la sensación de que fue hace mucho tiempo, ahora lo recuerdo. Lo había visto en el espejo del baño, en mi antigua casa. Esto habría sido 1 año o 2 después de que me había convertido en un total encerrado. En ese momento, todavía pensaba que tenía tiempo para cambiar las cosas. Pero también era consciente de que había una brecha creciente entre yo y todos los que conocía, una que tal vez nunca podría superar. Aún así, simplemente tenía demasiado miedo de salir de nuevo. Y así, los sentimientos de ansiedad y frustración se acumularon dentro de mí. Fue probablemente el periodo más volátil emocionalmente de mi vida, ya veo. Así que así es como es. Paula había buscado desesperadamente a su familia sin éxito. A pesar de todos sus esfuerzos, no había encontrado ni una sola noticia en mucho tiempo. Se preocupaba por nosotros constantemente. Y eventualmente, comenzó a preguntarse, ¿qué pasa si están heridos?
¿Qué pasa si se enferman? ¿Y si ya están muertos? Cuanto más pensaba en ello, más se preocupaba. Y entonces, por fin, aparecí, con una sonrisa alegre en mi cara. Era tan diferente de lo que Paula había imaginado que se irritó a propósito. Una vez experimenté algo similar. No mucho después de que comenzara mi vida como un perdedor, alguien que conocía de la secundaria se detuvo a visitarme y comenzó a contarme lo que estaba pasando en la escuela. Yo estaba profundamente deprimido y con mucho dolor, pero hablaba de su vida como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me hizo doler el estómago. Terminé rompiéndome y lanzándole duros insultos. Al día siguiente, me dije que me disculparía con él la próxima vez que viniera. Pero nunca volvió a venir. Y tampoco le tendí la mano. Dejé que una especie de orgullo obstinado me detuviera. Ahora lo recuerdo. Fue exactamente cuando vi esa cara en el espejo. Tengo una propuesta, padre, que, en estas circunstancias, creo que debemos tratar de actuar como adultos. Sí, supongo que no fui muy maduro ayer, aunque no estoy seguro de a dónde quieres llegar. La penumbra dentro de mi corazón se derretía rápidamente. Finalmente entendí cómo se sentía Paula ahora. Una vez que tuve esa pieza del rompecabezas, el resto fue bastante simple. En realidad, volví a pensar en el pasado, en el día en que Paul me había regañado por pelear, y yo le había devuelto mis propias palabras. En ese momento, no estaba muy impresionado con sus habilidades como padre. Pero entonces solo tenía 24 años, muy joven para ser padre, así que decidí no juzgarlo con demasiada dureza. Habían pasado 6 años desde entonces. Paul tenía ahora 30 años. Todavía era un poco más joven que yo en mi vida anterior, y ya había logrado más que yo. Cuando me peleé con mi amigo, ni siquiera intenté arreglar las cosas. Solo encontré maneras de convencerme de que todo era culpa suya. En comparación, Paul se esforzaba mucho más. No era la misma persona que era en ese entonces. Me juré a mí misma que iba a cambiar. No. Me había olvidado de eso últimamente, pero no podía permitirme repetir los mismos estúpidos errores una y otra vez. Esta fue una pelea mucho más grande que la última, sí. Pero me estaba comportando exactamente de la misma manera que lo hice ese día hace 6 años. Ambos estábamos cometiendo los mismos errores estúpidos una y otra vez. Pensé que había recorrido un largo camino desde entonces, pero en vez de eso, parecía que había estado caminando sobre el agua. Tuve que reconocerlo, y lo más importante, tenía que dar un verdadero paso adelante. Hagamos como si el ayer nunca hubiera sucedido. Era una propuesta bastante simple. Me dolió profundamente lo que Paul me dijo en ese bar. El dolor había sido casi insoportable. Mi amigo, que se había pasado por aquí preocupado por mí, debió sentir algo similar cuando le aparté. Y así fue como terminaron las cosas. Nunca nos volvimos a ver. Esta vez no iba a resultar así. No dejaría que mi vínculo con Paul se rompiera. Los dos no tuvimos una pelea ayer. Ahora mismo, en este momento, nos estamos viendo de nuevo por primera vez en años. ¿Entiendes de qué estás hablando, Rudy? No pienses demasiado en esto, por favor. Solo abre bien los brazos. Adelante. Vale. Paul extendió sus brazos, con un aspecto un poco dudoso. Inmediatamente me lancé a ellos. Padre. Te he echado mucho de menos. Su cuerpo olía levemente a alcohol. Parecía estar sobrio ahora mismo, pero no me habría sorprendido si todavía estaba cuidando de una resaca. Cuando había empezado a beber tanto, de todos modos. Sentí que apenas había tocado las cosas en ese momento. Rudy? Paul no parecía saber cómo reaccionar. Apoyando mi barbilla en su hombro, murmuré lentamente un pequeño consejo. Vamos, acabas de reunirte con tu hijo. No hay nada que quieras decir. Todo esto fue un poco ridículo, sí. Pero aún así, abracé el cuerpo de Paul con todas mis fuerzas. No era solo su cara la que se había vuelto más delgada. Su cuerpo se sentía como si fuera 1 o 2 tallas más pequeña que antes. Por supuesto, había crecido un poco en los últimos años, así que probablemente eso tenía algo que ver con eso, pero era obvio que mi padre había pasado por momentos muy difíciles. Después de un momento de vacilación, Paul se arregló para murmurar, yo también te extrañé. Y una vez que sacó esas primeras palabras, fue como si las compuertas se abrieran. Yo también te extrañé, Rudy. Te extrañé muchísimo. Busqué y busqué, pero no encontré a nadie. Empecé a pensar que podrías estar muerto. Empecé a imaginarte. Cuando miré a Paul otra vez, las lágrimas le corrían por las mejillas. No era exactamente una imagen bonita. El hombre estaba sollozando como un bebé. Lo siento mucho, Rudy. Bien, genial.
Ahora me tiene a mí también. Le di unas palmaditas en la nuca a Paul unas cuantas veces. Durante un tiempo, los dos lloramos juntos, y así, por primera vez en 5 años, finalmente me reuní con mi padre. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.